Hola, por la gracia del Señor, estamos ya en la segunda lección de la cuarta temporada del estudio de Reyes. Es un valioso estudio. El Señor nos ayuda a entender su palabra para conducirnos en esta tierra con justicia. Deleitémonos en la palabra del Señor. En el reino del norte, Israel estaba llegando ya a su ocaso. Los últimos reyes desde Jehú nos muestran que su rebeldía contra el Señor y contra su palabra se había extendido por toda la nación, mientras que en el reino del sur, en Judá, estaba reinando el hijo de Jotam, Acaz, un rey en gran manera blasfemo y perverso. En su 12º año de reinado, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel, después de haber matado al rey Peca, esto en el reino del norte. Oseas fue quien dirigió una conspiración contra Peca y tomó el trono. La palabra del Señor lo describe con una particularidad especial. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. ¿Cómo que aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él? La idea en esta expresión es que este hombre fue malo, pero no fue el peor de los reyes de Israel, o que bien haya sido indiferente en promocionar la religión paralela en Israel. Es que no es por la conducta o rebeldía de Oseas que el Señor trajo ya el juicio contra Israel. Fue en el tiempo perfecto, en el tiempo de su paciencia, que Dios hizo cumplir su palabra en cuanto a que no dejaría sin castigo a esta nación idólatra y llena de injusticia. Los juicios anunciados por el Señor sobre la humanidad no se darán porque los hombres o gobernantes sean peores que los anteriores. Incluso si algo mejor que el resto se mostrase alguno, tenemos que considerar que a los ojos de los santos las maldades se hacen más visibles, porque la humanidad ya no tiene el mínimo reparo de mostrar su iniquidad y rebeldía contra Dios. Lo que no podrán evitar estos perversos es que se acerca el justo juicio del Señor. Esto es inminente. Casi podría decir que la iglesia de hoy tiene la misma tarea que tuvo Noé en su tiempo, de anunciar el justo juicio de Dios y dar oportunidad a los hombres de que se arrepientan. Pero el reloj del Señor no se va a detener, está corriendo y los días se acortan. Volviendo a Oseas, este rey decidió ser vasallo del rey de Asiria y le fue tributario, con tal que le permitiera seguir en el trono de Israel. Pero, qué ilusoria es la vida de alguien que cree tener libertad cuando realmente es esclavo. Oseas le pagó tributo a Tiglat-Pileser III. Cuando murió este, pensó que era oportuno dejarle de pagar a su hijo Salmanasar V, y se le ocurrió buscar al rey de Egipto para hacer alianza y dejar de ser vasallo del rey de Asiria. Pero el rey de Asiria se enteró de su tal conspiración y de su falta de pago del año y lo tomó prisionero. El rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria. 3 años estuvo sobre ella, lo que significa que Omri y Acab, a pesar de ser perversos, hicieron un buen muro de protección para la capital del reino del norte. Pero el juicio de Dios ya estaba en curso, así que era solo cuestión de tiempo. Dios usó al rey de Asiria para castigar a su idólatra pueblo de Israel. Hoy, aquellos que se dicen cristianos, pero no tienen en realidad una vida conforme a la palabra del Señor, sino más bien una vida religiosa sincrética, mezclada con todo el pensamiento humanista y de otras creencias, es porque se mueven bajo sus propios criterios personales y conscientes o inconscientes rindiendo culto a los dioses de este mundo. Pueden creer que tienen un muro que los protege y quizás por un tiempo les funcione, pero si su vida no está rendida al Señor a la luz de la palabra
y a la soberanía de Dios, aceptando la gracia salvadora de Jesucristo, reconociendo la propia insuficiencia para librarnos del propio pecado y del justo juicio de Dios, no habrá muro de protección ante el inminente juicio de Dios. Sí, el Señor usó al pagano rey asirio para ejecutar su juicio contra Israel, algo que los profetas se lo venían anunciando. Así que podemos estar seguras que el juicio de Dios anunciado en Apocalipsis y demás libros proféticos se dará. Hoy es tiempo de arreglar cuentas con el Señor, porque aún hay tiempo donde podemos extender la mano y asirnos y cogernos de la mano del Salvador y luego anunciar a todo aquel que podamos. El tiempo está cerca para que el Señor venga o nosotros partamos de esta tierra. ¿Qué son 80 años o 90 en comparación a la eternidad que nos resta? Es tan corto tiempo. Ciertamente lo que vemos en la historia del pueblo de Israel es un ejemplo gráfico y real sobre la forma que actúa el Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El rey asirio tomó cautivos, según registros asirios, a 27.290 habitantes de Israel y los esparció en toda la extensión del imperio. Los sacó de sus tierras, lugares de los cuales fueron llevados, nunca regresaron. Y en la región geográfica de Israel, de lo que se consideraba el reino del norte, trajeron poblaciones paganas para que se asentaran allí. Otro grupo de judíos fueron hasta Susa, donde se dio lugar a lo relatado en el libro de Esther. Dios cumplió su palabra al pie de la letra, habiéndolo anunciado por sus profetas Elías, Eliseo, Jonás, Oseas y Amós. Dios no calló lo que iba a hacer. Hoy también ocurre lo mismo. Dios nos lo ha anunciado. A partir del versículo 7 hasta el 21 que hemos leído, el escritor es guiado por el Espíritu Santo para dar las razones totalmente fundamentadas en las Escrituras del por qué sucedió la deportación de Israel. Curiosamente incluye a Judá en algunos momentos, no sin falta de razón. ¿Por qué Dios los entregó en manos de sus enemigos? A su pueblo, a sus escogidos, a su Israel, nación escogida. ¿Y les quitó la bendición de habitar en la tierra prometida? Dice el versículo 7 y 8, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Esto nos recuerda a Jeroboam, que hizo esa religión paralela y que todo el pueblo de Israel que fue con él, esas 10 tribus que se separó de Jeroboam en la división del reino, se contentaron con la religión que hizo Jeroboam, pero ajena totalmente a la palabra del Señor. Habiendo recibido libertad desde Egipto, se volvieron tras la esclavitud del pecado. No buscaron a Dios, no acudieron a Dios para ser libres de manera individual de sus propias concupiscencias, de esa tendencia a pecar. ¿Acaso nosotros como seres humanos no tenemos en nuestra naturaleza concupiscencia, las que nos llevan a pecar? ¿Cómo no buscar a Dios para que nos libre de esa esclavitud? Ellos, Israel, conociendo al Dios verdadero, habiéndole oído desde sus padres, aprendieron a cometer sus pecados de manera oculta. Miren lo que dice el verso 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Claro, edificándose lugares, como dice el mismo texto, en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Ese fue el pecado de Israel, su idolatría, su carnalidad, su concupiscencia, que eran ídolos para ellos. Qué ingenuos o ilusos podemos ser los hombres, los seres humanos. Creemos que podemos ocultar el pecado ante los ojos del Señor.
quizá delante de los hombres se podrán hacer secretos los pecados, pero el Señor todo lo ve. El pueblo de Israel rindió culto a dioses paganos y lo hicieron muchas veces camufladamente, porque aunque algún rey pudiera haberlo prohibido, el corazón del pueblo estaba rendido a sus pasiones vergonzosas. Aunque decían que rendían culto a Jehová, lo hicieron a su manera y provocaron a ira al Santo de Israel. Pero el Señor nunca calló, siempre envió su palabra para ver si alguno volviese a su palabra, al temor de Jehová, a la sumisión y a la dependencia absoluta de su Señor. Miren lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo ante la reprensión del Señor por la boca de sus profetas? Dice en el verso 14 y 15, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Tú y yo, ¿qué hacemos cuando escuchamos la palabra del Señor en reprensión por medio de la prédica de nuestro pastor? ¿Elaboramos excusas? ¿Nos comparamos con otros y a nuestro juicio estamos mejor? ¿Eso es lo que debemos hacer al escuchar la voz del Señor por boca de sus siervos? ¿Entendemos que el Señor constituyó a pastores para que nos guíen en los caminos del Señor? ¿Con qué actitud escuchas la palabra de Dios por boca de tu pastor? El anhelo de mi corazón para cada una de nosotras es que tengamos un corazón sujeto a la verdad expuesta domingo a domingo y no seamos rebeldes como Israel, haciendo de la fe en Dios una mera religión de apariencia y no una relación genuina con Cristo, porque Dios no lo pasará por alto. Y también ruego que cada una de nosotras nos deleitemos en la verdad y tengamos un corazón aprobado por el Señor, habiéndonos sometido a su palabra, porque recompensa tendremos si hacemos así. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima lección.